en este paquete. Nos acompaña el doctor Gustavo Chiampa, especialista, abogado laboralista. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va, Gustavo? ¿Bien? Yo triste. Y sí, ¿no? Es muy injusto con los trabajadores y trabajadoras lo que hizo la Cámara de Diputados. Sí. Es injusto y es inconstitucional. Las dos cosas. Pero lo votan. Sí. Lo votan por amplia mayoría. Lo votan los radicales. Sí. Lo votan Una los reforma radicales laboral que y ni se en debatió, contradicción con un artículo que es de creación de ellos, que es el 14 bis de la Constitución Nacional. Sí. Que recién decía el propio Kicillof, ¿no? El 14 bis dice: el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador. De acá sale uno de los principios del derecho del trabajo, se llama principio protectorio. La Constitución le ordena a los legisladores que a través de leyes protejan a los trabajadores y trabajadoras en una serie de bienes. Y este proyecto lo que hace es desprotegerlos, no los protege. Proteger, y este mandato constitucional, implica mejorar progresivamente los niveles de protección. Y lo que hace este proyecto es ir para atrás. Viola otros principios, ya lo hemos comentado acá, el principio de progresividad, el principio de no regresión, pero además del aspecto jurídico es injusto, porque alguien podría decir, como algunos dicen, esto es una forma de generar empleo. Y está demostrado en nuestro país que no. Que no. No. Con Con las leyes actuales que quieren modificar se generó empleo. Con las leyes actuales se generó empleo que bajó la desocupación del 21,5 a principios del 2002 al 6,5 en el año 2015. Con las leyes como la que quieren implementar, dispararon el desempleo en la década del 90. Sí, claro. La flexibilización mediante llevó de un 6% de desocupación en diciembre de 1991 al 21,5 en el año 2002. Es injusto. A ver, vamos a empezar, doctor, porque mucha gente, yo creo que la gran mayoría ni No sabe de qué se trata. Ajá. Y va a perjudicar mucho. Sí. ¿No? Sí. ¿En qué? A ver, empecemos a... Por empecemos. ejemplo, lo decía recién Axel Kicillof, el tema de los jóvenes que llegan a su primer trabajo. Les extienden in eterno una hora, sin ningún tipo de beneficio el periodo de prueba, ¿no? El periodo de prueba, que llamarlo periodo de prueba está bien, pues la denominación legal, pero no responde a la realidad, es un eufemismo. Pues si fuera un periodo de prueba uno podría discutir, trabajador o trabajadora le dice, usted no tiene la idoneidad para este puesto de trabajo, puedo discutirlo y puedo demostrar que tengo la idoneidad. Esto no está permitido. Periodo de prueba es un periodo de inestabilidad absoluta, violando la Constitución. Sin ningún tipo de beneficio, además. Sin indemnización por Nada. despido, sin ningún tipo de protección al empleo. Pero esto es aplicable, el periodo de prueba, sí, a quienes ingresen a trabajar, pero todo lo demás va a ser aplicable a quienes tienen hoy trabajo. Las mujeres que hoy tienen trabajo, les van a reducir la licencia preparto. Le van a hacer firmar que piden que se le reduzca la licencia de preparto a 10 días. Y una mujer que no tiene protección contra el despido, porque van contra esto también, ¿en qué condiciones está para decir, no, yo me voy a tomar la licencia que me corresponde legalmente? Porque hay determinados incumplimientos muy graves de los empleadores que generan con la legislación vigente sanciones a los empleadores que incurren en esos incumplimientos. Ojo, no a todos los empleadores, no a los empleadores que cumplen con la ley, a los empleadores que violan la ley y tienen trabajadores en negro, mal llamado en negro, pero para ser claro, la ley impone sanciones. Esas sanciones, además, sirven como reparación para el trabajador víctima del trabajo en negro. Este proyecto las deroga. No hay más sanciones por trabajo en negro. No hay más sanciones por trabajo en negro. Bueno, otro problema. No hay más sanciones porque los empleadores se queden con el dinero de los aportes de los trabajadores. No hay multas. No hay multas. Hoy la derogan. Si una empresa despide a un trabajador o una trabajadora y le tiene que pagar indemnización por despido... ¿Qué pasa con el tema de las indemnizaciones? Y no se las paga, hoy hay un agravamiento, hay una sanción. Y ese trabajador tiene que ir a juicio para reclamar que le paguen la indemnización que le deben, hay una sanción. Lo que hace este proyecto es derogar la sanción. O sea, lo que está fomentando son los incumplimientos. Y es falsa la afirmación de que estas multas no ayudaron a combatir el trabajo en negro o los incumplimientos. Porque hay infinidad de sanciones en el derecho que se aplican a actos que se siguen cometiendo, delitos. Sigue existiendo robo por más que el Código Penal lo sancione. Hay infracciones de tránsito por más que haya sanciones a quien incumple con la norma de tránsito. Estos son sanciones. Pero además fomenta el trabajo en negro porque crea una figura que es de fomento de trabajo en negro. Permite contratar sin registrar en negro hasta 5 trabajadores por cada contratante.
Y dice el proyecto, esos 5 trabajadores... Se terminó la relación de dependencia. Y claro, dice, esos 5 trabajadores no tienen relación de dependencia con quien los contrata. Ninguno de los trabajadores de esos equipos va a poder invocar que tiene relación de dependencia con la empresa que se vale de su trabajo. Hoy me lo decían en la radio, por ejemplo, los músicos. A los músicos esto, las bandas musicales, todos los parte al medio. Claro, porque es entre la forma otras más típica cosas. del trabajo en equipo de esta forma. Pero esto podría pasar con cualquier línea de producción. Claro. Que contraten un grupo para una línea, otro. Es fraudulento, es ilegal, y aunque lo quieran hacer legal, las cosas son lo que son. Y las cosas que están bien, y las cosas que son fraude, son fraude. Por lo cual, esta norma va a generar litigiosidad. La litigiosidad en la Argentina es muy baja laboral. Menos del 2% de los trabajadores que tienen derecho a hacer un juicio lo hacen. Estas normas generan inseguridad jurídica para los empleadores, que se van a apoyar en esta norma y van a tener después juicios. Sí. Llevar el periodo de prueba 1 año. Claro. ¿Qué empleador necesita 1 año para probar si un trabajador se desempeña bien en un puesto de trabajo? Sí. No, me quedé pensando en lo de la figura esta de colaborador, entiendo es uno de los puntos más discutidos. ¿Eso aplica a cualquier cosa o qué límites tiene? No hay excepciones. O sea, para todos los sectores de la economía yo puedo decir... no hay tomo 5 excepciones. personas Esto está abierto a que lo pueda utilizar cualquiera. Vuelvo, va a ser fraudulento. Hay un principio que es el principio de identidad. Y en materia de derecho del trabajo se llama de primacía de la realidad. Si hay una relación laboral, no importa que se la califique o se le ponga el nombre que sea, o aun que se diga no hay relación laboral. Si se dan las notas características de una relación laboral hay. Y esto lo van a hacer prevalecer los jueces. El ejemplo que ponen quienes impulsaron esto es, no sé, un jardinero que tiene dos personas que eventualmente trabajan para él. Ponen ese ejemplo de decir, bueno, se crea un régimen para algo que es difícil que entren al régimen general, sino es toda gente que está en la informalidad, y desde ese punto de vista suena razonable. Y lo podríamos discutir. Discutámoslo, pero no es eso. Pues ¿sabés qué permite? Que una empresa que se dedica a hacer jardinería para terceros contrate cabezas de grupo, llamémoslo, jefe de equipo, que a su vez contraten otros 5, y nadie va a poder invocar, según esta norma, o lo que quiere ser una norma, tener relación de dependencia con la empresa principal. O sea, usted lo que dice es que si nosotros 3 trabajamos para su empresa, cada uno de nosotros puede contratar 5 personas sin registrarla, y usted puede tener 15 trabajadores sin registrarla. Y el que es el real empleador se lava las manos. Pero hay otra cosa más. Además dice, cuando las relaciones están registradas, se entienden registradas cuando las registre cualquiera. El empleador es quien ejerce las facultades de empleador y quien aprovecha, quien se beneficia del trabajo de los trabajadores y trabajadoras. Si aparece otra persona como empleador, que esto es otra maniobra de fraude, para que el real empleador encubra su responsabilidad, ahí hay un fraude. Y la ley lo que dice hoy es, no, primacía de la realidad. El acto en fraude es nulo y quien cumple el rol de empleador será el empleador con todas las obligaciones del empleador. Este proyecto lo que dice es, se entiende por registrada cualquiera sea que registre a un trabajador como tal, aunque no sea el empleador, esa relación se entiende como registrada. Ahora, yo le pediría que explique también, en la medida de lo posible, el tema del fondo de desempleo. Sí, que se cómo crea, no. porque es un tema que a los trabajadores les preocupa y mucho. Es optativo según surge del proyecto de ley, pero usted lo va a poder explicar mejor. Sí, a ver. Lo que establece el proyecto de ley es que vía convenio colectivo de trabajo se pueda sustituir el sistema de protección contra el despido arbitrario que en la Argentina está previsto por ley, con una indemnización por despido que no es cara, es un sueldo por año de antigüedad, por otro sistema, donde ya no va a haber indemnización por despido y lo que hay son aportes mensuales que se depositen en una cuenta, supongamos bancaria. ¿Los aportes son del sueldo del trabajador? Los aportes los hace el empleador. Bien. Ahora, esto tiene una ecuación económica. Cuando un empleador va a contratar un nuevo trabajador, en su ecuación económica, ese 8% lo trasladará. Perfecto. Y pagará un sueldo inferior al que hubiera pagado de no existir esto. Pues esto tiene... Termino de explicar el sistema. Entonces, cuando el empleador no quiere más que un trabajador siga trabajando en su empresa, que esto no es legal, no es lícito. En la Argentina no es lícito, los empleadores no tienen derecho a despedir sin causa. Esto por la Constitución es un acto ilícito. La Constitución ordena proteger contra el despido sin causa. No hay protección contra el ejercicio de los derechos, hay protección contra los actos ilícitos. Por eso hay una indemnización.
Porque quien comete un acto ilícito y genera un daño a otro tiene la obligación de reparar ese daño. Y protección implica que haya disuasivo para que las empresas no despidan si no tienen justa causa, pues les sale caro. Si cambiamos esto por un sistema de capitalización, no hay disuasivo, porque las empresas podrán decir, bueno, mañana no venga más a trabajar. No, una mujer trabajadora dice, yo no acepto reducir mi licencia preparto. Ah, sí, bueno, mañana no venga más a trabajar. Pase por el banco, retire el dinero que tiene en la cuenta porque no tengo que pagarle indemnización. Entonces están en juego todos los derechos y no se cumple con el mandato constitucional que ordena que las leyes protejan contra el despido arbitrario. Y el legislador no puede correrse y decirle, bueno, yo no protejo más y lo mando a los convenios colectivos. Pues el resultado de los convenios colectivos no es que depende de buenos dirigentes, malos dirigentes, depende de la fuerza que tenga un sindicato, el colectivo representado por el sindicato para el conflicto. Claro. Y a los trabajadores estatales, además les limitan esto, pues les limitan el ejercicio del derecho de huelga. Ahora, hoy decían en esto, que en la búsqueda permanente de atacar a los gremios, a la CGT, dicen, bueno, los gremios están tranquilos, la CGT están tranquila porque no les tocan las cajas. Y es lo único que les interesa a los sindicatos. Mire, yo no lo creo y quiero no creerlo, las dos cosas. Si los trabajadores en la Argentina tienen derecho... Mañana va a haber una movilización, ¿no? Y el 9 de mayo hay un paro. Es por el movimiento obrero argentino que se caracteriza por su fortaleza en consonancia con momentos políticos en que los gobiernos que tocaron fortalecieron también de derechos y dieron dignidad. Obvio. En los derechos va la dignidad. En los derechos laborales va la dignidad de la persona que trabaja. Cuando se están degradando los derechos, se está degradando la dignidad de las personas que trabajan. Y fíjense hasta qué punto que hasta con cinismo este proyecto tiene un capítulo o tiene un título que dice protección contra los despidos discriminatorios. ¿Y saben qué hace? Desprotege. Y sí. Hoy la protección que tienen los trabajadores y trabajadoras contra los despidos discriminatorios por razones de género, de orientación sexual, de opción sexual, confesionales, políticas, ideológicas, de actividad sindical, todos los despidos por cuestiones físicas, todos los despidos discriminatorios son nulos, no generan efecto y ese trabajador, esa trabajadora despedido con motivación discriminatoria tiene derecho a ser reincorporado en su puesto de trabajo y que se le reparen todos los daños y perjuicios. ¿Saben cómo protege, en realidad desprotege este proyecto? Diciendo, los despidos discriminatorios de los trabajadores y trabajadoras son válidos. Tremendo. Generan el efecto de terminar la relación laboral. Y además, el trabajador o trabajadora dice que invoca que su despido fue discriminatorio, tiene la carga de demostrar la motivación discriminatoria del acto. Eso es lo que en derecho llamamos prueba diabólica. No se pueden probar las intenciones. Claro. Ahora, en el mejor de los casos, te reemplazaron la reincorporación por unos mangos más. Eso es lo que Un esa es la protección. 50%, le ponen una tarifa. A partir de este proyecto, si alguien está dispuesto a pagar un mango más de indemnización, puede discriminar. Esto es contrario a la Constitución, contrario a los tratados internacionales de derechos humanos, que tienen en nuestro país jerarquía constitucional, pero además es poco equitativo, es injusto. Pero, doctor, es la ley para la libertad de los argentinos. Pero es la ley dice para el la libertad presidente. de los poderosos que hacen reposar sobre las espaldas de la clase trabajadora. Gracias, doctor, Gustavo, como siempre. un gusto como gustazo. siempre. Gracias, Chau. gracias por clarificarnos. Ayuda, como siempre, el doctor.